Un gusto saludarles. Aquí se acaba de empezar a venir un aguacero de los grandes. Les comento que yo nunca había visto una cosa igual. Yo vivo aquí en el centro de San José, por Barrio Escalante, Barrio Den, y ayer hubo una inundación, no, por suerte, nuestra familia no quedó afectada, pero mucha gente cercana a, por ahí por el Centro Cultural Costarricense Norteamericano quedó inundada toda esa calle. Bomberos con lanchas de motor fuera de borda, sacando a la gente de los techos de las casas, una cosa realmente muy impactante. Y estoy preocupada pensando en mis vecinos y vecinas porque se acaba de empezar a venir un aguacero fuerte y esa gente tiene la casa inundada, perdieron los muebles, los electrodomésticos, todo. Estamos en una campaña para tratar de apoyarles. Así que espero que ustedes en sus casas o en los lugares donde estén seguros y que pues esta situación tan complicada que está trayendo el invierno, pues nos cuide y nos trate con solidaridad para la gente más afectada y todo esto. Así que vamos a iniciar la clase de hoy. Como les indicó nuestra querida Celeste, va a llegar, se va a unir la persona que va a evaluar el curso, así que eventualmente se estará conectando. En ese momento paramos y hacemos la evaluación, que es en realidad un proceso, que espero que fluido y rápido. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo les está tratando la altura del semestre y eso? Y quiero salir, profe. Bueno, para eso estamos aquí, también para tener una plataforma de compartir y de generar otra visión y otra aproximación a esas cosas que a veces nos preocupan. Comentarles dónde estamos. Este, hoy vamos a tener el tema de conflicto dramático y vamos a explicar un poquitito la propuesta que les anticipamos desde la semana pasada del primer parcial, porque hoy ya terminamos como el gran bloque del curso de qué es el teatro, cuáles son sus características y todo lo que hemos visto y que le hemos pasado también. Con el tema de conflicto dramático cerramos como esa primera aproximación al teatro y la idea es que ustedes apliquen eso en un trabajo grupal que les decíamos que sea un radioteatro. Tal vez nuestra querida Celeste nos ayuda proyectando las instrucciones del radioteatro para como para tener una referencia visual y entender un poquitito más. En el TEC Digital les estamos subiendo como un tutorial explicativo. Hoy vamos a darle una pinceladita y también una especie de matriz que se llama plantilla de guión técnico. La idea es que eso sea su recurso para poder crear su propia historia. Es una historia pequeñita, como la de los ejercicios que hacemos aquí en la clase. Pero la idea es que ustedes tengan claro de qué tema se va a tratar la historia, qué quieren decir con la historia o la premisa, y que sepan con alguna precisión qué estructura quieren proponerle o tesis. La idea es que ustedes eso lo conviertan en una pequeña línea de acción, la actúen por medio de la voz, le seleccionen sonido diegético y extradiegético. Recuerden que el diegético es el sonido que está ahí, ¿verdad? El ruido del celular, la lluvia que cae, es el sonido ambiente. Diégesis significa narración o historia. Y el extradiegético es esa sofisticación de la percepción humana que permite y toma como real el que pongamos una música de fondo
para ayudar a construir como el clima emotivo, ¿verdad? De cada momento de nuestra historia. Entonces, la idea es que con esos dos elementos, sonido diegético y extradiegético, y sobre todo con su actuación, ustedes le den vida a una historia por medio del radioteatro. Entonces, de hoy en 8, vamos a tener un momento con cada uno de los subgrupos, un momento de la clase, un tipo de supervisión de apoyo para ver las historias o líneas de acción que ustedes están pensando hacer y pues aportarles en lo que esté a nuestro alcance para que les quede bien linda esa, ese primer examen parcial en grupos. La idea es que eso lo graben, como ven ahí en el punto número 4, y que la entrega sea el 30 para estar en esa gran premier mundial, el 31, escuchando esos radioteatros en clase y comentándolos, lo cual sería el examen de la primera unidad. También dentro del material que le subimos al TEC Digital, hay una biblioteca de sonidos con links de acceso gratuito a prácticamente N cantidad de efectos que ustedes pueden buscar. Ustedes ponen sonido de teléfono de 1930 y ahí les sale, ¿verdad? Sonido insistente y sonido lento, ¿verdad? En realidad en este momento tenemos ese gran recurso, úsenlo, jueguen con él, porque recuerden que cuando estamos en radioteatro vamos a tener nada más la actuación por medio de nuestras voces y los sonidos de fondo. Así que cualquier dudita, preguntita que tengan, ajá, adelante. Profesor y Javier Mora de Talento Humano para realizar la Ah, evaluación. ajá, que eras un estudiante preguntándome algo sobre estas instrucciones. Buenas tardes, chicos. Ya llegó el compañero Javier de Talento Humano, así que vamos a parar aquí un momentito para dejarle a él la clase virtual y que les dé las instrucciones que estoy segura que ya todos tienen una idea de cómo es. Adelante, Javier. Gracias, Alexandra. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Como dijo la profesora, estoy de parte de gestión de talento humano para realizar la evaluación del desempeño en el curso de artes dramáticas. Ya está habilitado la pestaña para que la puedan realizar. Y para no quitarle mucho tiempo a la profe, tienen aproximadamente unos 5 minutos para poderla realizar. Si necesitan algo o más tiempo, me lo pueden hacer saber. Con mucho gusto la abordamos. Excelente, Javier. No hay dudas, chicos y chicas. Si les parece, cuando van presentando la evaluación o terminando la evaluación, levantan la mano para poder nosotros saber quién necesita un poquito más de tiempo. ¿Ok, Javier? Sí, señora, para servirle. Ok. Eventualmente hay 16 estudiantes, ¿correcto? En este momento, sí, parece que se Ok, salió alguien. perfecto.
Faltan solo tres, profe. No sé si necesitan más tiempo. O si tuvieron algún problema para encontrar dónde se hace o algo así, tal vez, chiquis. Si gusta, se lo dejo habilitado unos cuantos minutos más para no atrasarla en su clase. Ah, bueno, ¿cómo cuánto? Para Eh, avisarles. Es que viera que a veces hay algunos que están en el tránsito desde sus trabajos a la casa. ¿A qué hora Entonces, termina su lección? como a las 7:10. Perfecto, a las 7, más que bien, para que Okidoki. puedan responder la mayoría. Ok, ok. Celeste, por favor, toma nota de los compañeros que podían haber tenido algún inconveniente para hacerlo en este espacio de tiempo y les avisas que está abierto hasta las 7 por el Sí, chat. señora. Sí, Sí, está bien. señora. Perfecto. Ok, listo. Muchas gracias, Javier. Gra- Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, chiquis, por participar de este proceso y esperamos que este eh, Celeste les pueda comunicar a los compañeros que todavía están con esto sin terminar. A ver qué fue lo que pasó. Celeste, ¿estás ahí? Sí, Ale, ya le estoy poniendo. Ok, listo, buenísimo. Bueno, entonces volvemos a esta hermosa presentación que preparó Celeste, ¿no? Y qué cosa más linda. De los diferentes pasos para la entrega del radioteatro. Entonces, quisiéramos saber, qué dudas tienen, cómo podemos como aclarar lo más posible la ruta. Hoy estaríamos viendo conflicto dramático y una pequeña introducción a qué es el radioteatro para apoyarles. Los grupos se reúnen y hacen sus historias, que son historias pequeñitas. La idea es que el radioteatro no pase de 10 minutos, ¿verdad? Pero que tengan su desarrollo y que sean historias que a ustedes les interesen hacer, porque el arte no se puede hacer si a uno no le interesa. Daniel y Mariana levantaron la mano. No, profe, es que la tenía levantada antes, perdón. Ah, okidoki. Mariana. Profe, una consulta, los grupos, es que yo la vez pasada no estuve, entonces no sé si los grupos ya los formaron o eso no se ha hecho o cómo se va a hacer con eso. Celeste, ayúdame con eso porque desde hoy hace 8 estamos tratando de invitarles a hacer los Sí. subgrupos. No sé cuál es el estado de la cuestión. No, a mí no me han indicado como si ya están grupos formados. Sería como que sí vayan preguntando a ver si a los compañeros y que apenas puedan igual me indiquen. Sí, la Ok, idea, Mariana, es que ustedes los organicen. ok. ¿Y de cuántas personas, perdón? El grupo actualmente anda por 17 personas. Hoy nos faltan 3. Entonces, la idea es que puedan ser unos 3 subgrupos para que tengan de 5 a 6 personas participantes. ¿Ok? De acuerdo, gracias, profe. Listo. Cristian. Solo como ley de consulta referente al tema de, digamos, de la evaluación. ¿Es de temática abierta o tiene que ser
relacionado a algo que, digamos, en indicaciones escritas, por decirlo. Totalmente libre y abierto. Yo diría, Cristian, que lo importante es aquí que sea una historia que a ustedes les llame la atención hacer y que en el grupo sea una aventura bonita, entretenida, ¿verdad? Y entonces eso pasa por muchos temas y muchas premisas, ¿verdad? Pero nuestra idea es respetar que más bien ustedes tengan la libertad de escoger de qué quieren hacer la historia, ¿ok? Listo, Y listo, gracias. de hoy en 8 tendríamos una supervisión ya con cada subgrupo. Vamos a tener un ratito de la clase para cada subgrupo, con Celeste y conmigo, para que ustedes nos presenten la idea de su línea de acción, su plantilla del guión técnico y apoyarles lo más posible para que salga bien bonito. La presentación sería de hoy en 15, ya terminada. ¿Listo? Celeste, si usted nos apoya con ese proceso de formación de subgrupos, que a veces es un tanto incierto y complicado en esta modalidad virtual, le agradezco mucho. Hasta ahora no hemos tenido problema en que la gente haga los subgrupos. Cuiden de no quedar botados o esperando que alguien los llame. Búsquense, ¿ok? Ujú. Muy bien. ¿Listo, Celeste? Profe, ya ahí en el grupo de WhatsApp estamos haciendo eh, una encuesta, entonces para que cada uno se asigne al grupo 1, 2, 3. Muchísimas gracias, Jorge. Yo a veces carezco de mentalidad práctica, lo confieso. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver un poquitito de qué es el radioteatro. Ese Celeste lo ponemos para, digamos, conectar con todo esto que hemos venido hablando. Les anticipo que el radioteatro es una de las maneras de hacer teatro más antiguas que hay y más populares en América Latina. Si ustedes le preguntan a sus abuelitos y abuelitas, era una de las entretenciones familiares a mediados del siglo XX, cuando las familias, pues no había televisor siquiera en las casas. Hoy en las casas tienen a veces hasta varias pantallas o tenemos la opción de ver nuestras propias programaciones a través de las tablets, de las compus, incluso del mismo celular. Pero estamos hablando de una época distinta y la radio tiene esa cosa maravillosa de que como solo usa el sonido, ¿verdad? Es una especie de tránsito entre el teatro y la literatura, ¿verdad? Todo sucede en la imaginación de quien escucha, como en la literatura, que todo sucede en lo que uno va leyendo. Entonces, estamos hablando de una tradición, casi que de una tradición arqueológica, en que la gente escuchaba historias que tomaban vida por medio del sonido, que tiene, como les decía, la actuación y los sonidos de apoyo. En Costa Rica hubo una importantísima producción de radioteatros de muchos géneros y de muchos tipos. Había radioteatros de aventuras, había radioteatros de problemas sociales, había, por ejemplo, una de las novelas más famosas que se llamó Un harapo en el camino, fue llevada al radioteatro y era la historia de un hombre alcohólico que vivió en las calles y todo eso parecida a la que ustedes hicieron, ¿verdad? Otro género súper desarrollado en el radioteatro fue la comedia liviana. Grandes figuras como Carmen Granados, Lencho Salazar, Emeterio Viales, que todavía está vivo, Legario Mena, tenían programas de corte humorístico donde representaban pequeñas historias o parodias
que todas tenían como una especie de parábola moral, ¿verdad? Una de las series más famosas fue Doña Vina, que hizo famosa a esta señora, Doña Carmen Granados, y eran pequeñas historias de enredos que generaban personajes a veces en una localidad campesina, a veces en una localidad urbana, y los personajes se hicieron tremendamente populares. Entonces aquí tenemos un primer elemento interesante de que vamos a tratar de llevar al espectador en este viaje que es el teatro, ¿verdad? Pero usando solo la actuación y el sonido. Eso nos libera de una serie de demandas técnicas que más adelante vamos a ver, como ponerle un vestuario, un maquillaje, a grabar en video, editar y todo eso, que lo vamos a hacer para el examen final que será en la primera de diciembre, con los mismos grupos. Pero ahora vamos a empezar a caminar poquito a poco el camino, poniéndole atención a la actuación y a la historia. ¿Ok? El tema es absolutamente libre y es una pequeña historia. Historias que hemos tenido en este ejercicio del radioteatro. Hemos tenido historias de misterio, historias de miedo, hemos tenido aventuras de ciencia ficción, aventuras apocalípticas, donde el mundo se está acabando. Ahora les cuento cómo empezó el radioteatro y van a entender por qué. Hemos tenido historias de vecinos y de comunidades como pequeñas comedias de enredos, donde alguien vio algo y lo vio mal y después se equivocó, y verdad, esas comedias de enredos que son a menudo también con un mensaje moral, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar poquito a poco a crear sus propias historias y darles vida. Adelante, querida. El radioteatro, avanzamos la presentación. El radioteatro, tiene muchas posibilidades en todos los géneros. ¿Por qué? Porque crea con el sonido ambiente, crea un mundo muy rápidamente, ¿verdad? Ustedes ponen una música tétrica y ya la percepción del público entendió que me van a contar una historia de miedo, ¿verdad? Yo les recomiendo que sus historias sean aquellas que a ustedes les llame la atención, y que sean historias que se puedan contar cortitas, ¿verdad? No que se manden con piezas que necesitan mucho rato para desarrollar ideas. ¿Ah? Seguimos adelante, mi querida Celeste. Y aquí les comento lo que les decía antes de por qué a muchas personas les hace clic hacer una pequeña historia del fin del mundo, ¿verdad? Es justamente porque el primer radioteatro, el más famoso que generó el camino para que se siguiera haciendo radioteatro en muchos géneros, fue la representación de un noticiero, dirigido nada más y nada menos que por uno de los más grandes directores y actores del siglo XX en Estados Unidos, que se llamó Orson Welles, que lo tienen ahí en el retrato. Resulta que Orson Welles montó un radioteatro donde a través de un noticiero contaba la invasión marciana a la Tierra. ¿Sí, Jorge? Porque todo eso de radioteatro me hace acordar a unos cuentacuentos que se llama IDDLF, no sé si sabes, de Radio Universidad, antes. Claro que sí, una de las más Es grandes súper actrices buena. costarricenses. Y Ajá. no sé si es exactamente lo mismo, pero no se me hizo acordarme de eso. De hecho, he Me intentado buscar parece los cuentos, increíble. pero no los encuentro en ningún lado. Pero es increíble Mm, ella, sí. Es que Radio Nacional tuvo una pérdida terrible de material, usted sabe.
mucho del material, tanto de cine como de radioteatro, como de la primera televisión costarricense, se perdió para siempre porque las bodegas del CINAR, donde estaba el Radio Nacional y Canal 13 y todo eso, no tenían las condiciones adecuadas y mucho de este material se guardaba en soportes de cinta de grabación. Entonces eso es muy, muy frágil respecto de la humedad, de la temperatura y de muchos factores climáticos. Y eso hizo que mucho de la historia del radioteatro costarricense se perdiera para siempre. Este, pero volviendo a esta historia que les introducía, tal vez ustedes lo encuentran, porque a veces las cosas que se pierden para siempre, ahí quedó una copia que alguien hizo y la duplicó y ese tipo de cosas. Esto sucedió en el 1938 en los Estados Unidos y este gran actor y director que era Orson Welles, puso como en escena de radioteatro una novela de H.G. Wells que se llamaba La Guerra de los Mundos. Hoy día tal vez algunos de ustedes conocen la película que se hizo, Spielberg la hizo con Tom Cruise y Dakota Fanning, de cómo venían esos marcianos y captaban los cuerpos humanos para sacarles y la Tierra se volvió un mundo de destrucción y apocalipsis y Tom Cruise huía con su chiquita. No sé si la vieron esa. Bueno, resulta que Orson Welles hizo el noticiario del día de la llegada de la invasión, ¿verdad? No de toda la novela. Y a través de una narración con efectos de sonido donde sonaban las naves y los gritos y las cosas que explotaban y ¿verdad? Muchos efectos, causó un pánico nacional, ¿verdad? La gente creyó que ese radioteatro era algo que estaba pasando en realidad. Y fue una cosa, realmente muy sorprendente que nadie lo podía creer porque se presentó como un radioteatro que al final resultó con tanta credibilidad que muchísima gente creyó que eso estaba sucediendo en realidad y que estaban llegando los marcianos a apoderarse de la Tierra. Entonces, para el radioteatro nos sirven historias que nos permitan lucir mucho ese tema de los efectos. Hemos tenido historias de invasiones, hemos tenido historias interplanetarias donde una nave llega al planeta a robarse los recursos naturales, esa fue maravillosa. Otras historias sobre la manera en que la ciencia y hoy día que tenemos todo el tema de la incertidumbre de hasta dónde llegará la inteligencia artificial, que ya nos anunció toda la serie maravillosa de las hermanas Cohen de la Matrix, ¿verdad? ¿En qué momento una máquina se convierte en el amo del mundo, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es irse a la vida cotidiana y no hablar de cosas, digamos, de temas apocalípticos o de riesgo mundial, sino irse a circunstancias familiares, a circunstancias que nos dicen cosas importantes sobre la realidad de la vida cotidiana que hay hoy en Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo, el gran drama que hay con ciertas adicciones, como vimos en la memoria emotiva, el gran drama de la dificultad para comunicarse que hay entre las personas, a pesar de que tenemos al alcance de la mano todas las posibilidades para comunicarnos, eso no ha significado necesariamente conectarnos y vincularnos. El otro día estaba leyendo un estudio que me pareció apasionante de cómo en esta era de las conexiones a las personas jóvenes se les ha dificultado encontrar pareja, que tienen pocas habilidades para interactuar en persona.
las personas jóvenes y encontrar o construir una relación de coqueteo de pareja. Me pareció muy interesante y que entonces se recurre a Tinder y a otros espacios de citas y que a veces eso pues son escenarios de engaño, escenarios de manipulación. También se pueden ir a historias, seguimos querida, a historias con problemáticas sociales que impliquen el ambiente, que impliquen este, mm, el, la manera loca en que nosotros nos relacionamos con la basura, por ejemplo, que impliquen, ¿verdad? Cosas cotidianas que pueden estar ahí, o cosas que suceden en su vida real. Por ejemplo, historias de estudiantes de la universidad tecnológica más prestigiosa del país. O sea, ¿qué pasa con la vida interna de ustedes en la institución o cosas que pasan en relación con nuestro país y con la educación? Perdón, ahí tienen unos ejemplos de algunos materiales que este, son vacilones. También se pueden ir por el lado de adaptar sus propias historias. Aquí yo sé que hay mucho talento, que hay gente que ha inventado cuentos, que ha inventado diferentes historias. Y nada menos este es el momento para proponerle a su subgrupo, miren, yo escribí esta historia, ¿verdad? Cosas relacionadas con los conflictos entre generaciones, con los viejos, con los niños, son cosas de todos los días en nuestra época, ¿verdad? Entonces, el caudal de posibilidades más bien es muy grande, no se pierdan ni pierdan demasiado tiempo decidiendo, ya tendrán tiempo más adelante de desarrollar todas estas ideas. Traten de llegar a un consenso de algo que les guste a todas las personas del grupo y que sientan que puede ser un desafío bonito trabajar el ratito que lleva a hacer esto. Ok, listo. ¿Dudas o preguntas? Ahora vamos a ver cómo se hace el radioteatro. Este tutorial está ya en el TEC Digital. Vean que aquí el primer paso es crear y crear en conjunto implica aprender o ejercitar algo que hemos hablado mucho sobre la inteligencia emocional de escuchar, ¿verdad? Escuchar realmente al otro compañero o compañera y tratar de entenderlo, sobre todo si se reúnen en modalidad virtual, que es lo común, tratar realmente de ser muy precisos en el uso del tiempo de cómo se crea la historia. La manera como se crea una historia, pues puede ser de diversas vías, ¿verdad? Puede ser que alguien ya traiga una idea o puede ser que alguien traiga un tema. Miren, yo quiero hablar de la problemática de la basura en las comunidades costarricenses. Miren, yo quiero hablar de la inteligencia artificial. Y tal vez no tenga la historia, pero tiene el tema. Y bueno, ¿qué quieres decir sobre eso? ¿Qué te parece que podría decir? Ahí van sacando la premisa. Y ahí es más fácil que jueguen con diferentes tesis. Bueno, recuerden que la tesis es el argumento, es con qué estructura contamos esa historia. La contamos con una estructura donde lo que se enfrenta ahí es una gran pérdida, una gran tragedia, y entonces estamos en un género apocalíptico. Lo contamos con una historia de detectives, de misterio, de thriller, lo contamos con una historia divertida, lo contamos con una historia, ¿verdad? Ahí ustedes pueden encontrar la manera de discutir la creación de la historia. Es muy importante que escriban la línea de acción y un pequeño guión. Eh, Cuando decimos un guión, a veces la gente se pone demasiado, demasiado desarrolladora de textos y entonces a veces em, pues no es un curso de escritura, es lo que quiero decir. Entonces,
más bien que los actores sepan la situación y que puedan jugar con cierta libertad el texto e inventarlo juntos, más que escribir un guión para que no quede muy tieso. ¿Ok? Es muy importante el documento de la plantilla porque es la guía para el proceso de grabación, ¿verdad? Saber cómo y qué necesita. Vean que aquí viene ya una vez que tienen el guión técnico, ustedes van a explorar cómo ponerle al máximo los sonidos ambiente y los sonidos extradiegéticos. Y en el texto de la plantilla, ustedes deben saber dónde los van a poner, ¿verdad? A eso se llama el pie, ¿verdad? Por ejemplo, que ustedes saben que cuando la persona protagonista de la historia va a entrar en la habitación, hay un sonido de puerta y van a meter después de la puerta una pequeña cortina de sonido de dun, 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 para dar suspensos y sus historias de suspenso, ¿verdad? Estoy, digamos, como dando ejemplos, pero la idea es que entre más detalles tienen, va a ser más rico. El momento más vacilón es el de la grabación, donde a veces ustedes pueden estar juntos y pueden tener un micrófono, o a veces lo pueden hacer básicamente en una sesión con alguna de las plataformas, Zoom es una, donde ustedes ya tienen las voces grabadas. El momento de montar eso como archivo es muy importante para que si tienen una plantilla muy bien estructurada, ustedes pueden grabar de corrido y ya prácticamente lo que tienen después es nada más que editar los efectos de sonido, ¿verdad? La edición es meterle esos efectos, ¿verdad? Por eso la estructura del guión es muy importante. Y al final lo que tenemos es un solo archivo, donde ya tenemos todas las voces que van viviendo la historia con sus efectos de sonido juntos. Básicamente eso sería. Pueden repasar con mayor detalle este documento, como les decía, está en el TEC Digital. Y no sé si tienen alguna consulta o duda o ya se les despertaron un montón de ideas. Eso espero. Pero la verdad es que me Ay, parece muy chiva porque, al menos en el cole, eh, recuerdo que habíamos hecho un radioteatro. Ya no me acuerdo ni de qué era, pero fue muy divertido hacerlo. ok, qué maravilla que tengas esa experiencia y que la veas positiva, porque en realidad el nivel de complejidad no es alto y lo importante es que aquí ustedes tengan como una especie de ejercicio de aplicación de cómo actuar bien y cómo construir bien una historia. Básicamente eso es lo que se va a evaluar. Así que ojalá que este momento del curso sea un momento de estímulo y de pasarla bien. ¿Ok? Y por supuesto, de hoy en 8 estaríamos viendo las líneas de acción y ojalá que la plantilla lo más avanzada posible para poderles ayudar. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el último tema de la unidad antes del curso, del examen, perdón. Listo, mi querida. El tema es el conflicto dramático. Hemos visto que el teatro es la representación de una historia, pero es una representación que por el momento que dura toma vida, ¿verdad? Nos lleva a un viaje tanto a los que actúan como a los que estamos viendo o escuchando, nos hace como una especie de inmersión en la ficción, ¿verdad? No es que la historia se cuenta, aunque tenga palabras, sino se vive. La clave para atrapar al público es que la historia tenga el motor de un buen conflicto.
El motor es aquello que mueve la historia. Vean qué lindas ilustraciones, todas son de historias mitológicas griegas. Esencialmente lo que tenemos que hacer desde el momento 00 en que empezamos a construir una historia, lo que empezamos a contarle al público es, aquí va a pasar algo. Sembrarle al público la información que necesita para que, ¡pum!, atrapemos su percepción de que quiera saber qué va a pasar. Por eso el primer momento de una historia es muy importante, ¿verdad? Porque es el que nos permite atrapar la atención del público. Seguimos. Uno siempre en un conflicto se pregunta de qué lado está ese personaje, por qué está en esta situación y en qué lugar de las fuerzas en conflictos está ese personaje que uno tiene. Es decir, una historia tiene siempre el enfrentamiento entre dos fuerzas, ¿verdad? Dos fuerzas. ¿Qué es un buen conflicto dramático? Aquel en que esas dos fuerzas son equivalentes. Vean que no digo iguales. Una fuerza puede ser alguien muy poderoso como David, ¿verdad? Perdón, como el gigante Goliat, como vimos en la historia del esclavo, la tesis del enfrentamiento del débil contra el fuerte. Ese gigante que se come a la gente tiene su gran fuerza física, pero David tiene su habilidad y su ingenio, aunque es más pequeñito. Por eso decimos que son fuerzas equivalentes, no necesariamente iguales. ¿Qué otro elemento tiene un conflicto? Seguimos, mi querida. Que esas dos fuerzas se dirigen a un enfrentamiento, que son opuestas, que son antagónicas. Dentro de una historia siempre hay un conflicto principal y otros pequeños momentos de conflicto que se llaman puntos de giro, que hacen que la historia no sea súper previsible, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Odiseo está de regreso a su casa en Ítaca, Odiseo es castigado, ¿verdad? Por los dioses, por Poseidón, por haber atacado Troya y haber sido ingenioso con la idea del caballo de Troya y todo eso. Entonces, los dioses hacen que su regreso a casa se vaya haciendo cada vez más complicado. Ahí el conflicto principal es entre un ser humano que desafió la ira o la voluntad de los dioses. Vean que son fuerzas equivalentes, no son iguales. Entonces, esa historia tiene, la Odisea, un montón de puntos de giro porque la historia es, bueno, ¿cómo logrará Ulises o Odiseo poder regresar a Ítaca donde lo espera su Penélope? Y ahí tenemos un montón de pequeños conflictos o puntos de giro. Entonces viene la tormenta y Odiseo va a parar a la isla de Calíope y ella se enamora de él y después logra salir y después, ¿verdad? Y ahí hay un montón de pequeños puntos de giro, de rizos en la historia que van ayudando a que el público no viva la cosa como un simple viaje de un mortal desafiando a un dios, sino todas las complicaciones que hay dentro de ese viaje. ¿Me explico? El conflicto entonces son dos fuerzas antagónicas, ¿verdad? ¿Dónde pueden estar esas fuerzas? En cualquier lado. Pueden ser trascendentales. La lucha entre el bien y el mal, la justicia, la injusticia, amor y separación. Vean que el conflicto está muy ligado siempre a la tesis. Ajá. La valentía y la cobardía. Esto les va a inspirar
para ahora que van a crear su propia historia del radioteatro. La razón, la locura, la libertad y la esclavitud. Dejémoslo para atrás, querida. Este, esas son, digamos, enfrentamientos entre fuerzas que pueden ser exteriores, ¿verdad? El bien y el mal. Por ejemplo, en una historia como El Señor de los Anillos, tan extraordinaria, el conflicto principal ahí es entre el bien y el mal, ¿verdad? Y son seres que luchan por el dominio del mundo. Ese mismo conflicto se repite en la Guerra de las Galaxias, se repite en casi todas las películas de acción y aventura, historias de acción y aventura. Ustedes tienen una fuerza del mal y una fuerza del bien que usualmente tiene representantes que son más débiles, ¿verdad? Que están en enfrentamiento. ¿Por qué un conflicto puede ser el motor que nos atrape con la historia? Un buen conflicto es aquel que se refiere a aquellos dilemas, aquellos problemas, aquellas situaciones que para todo ser humano de toda la historia y de todas las culturas siempre están ahí. La lucha entre el bien y el mal siempre ha estado en la historia humana de todas las culturas. Por eso se llaman conflictos universales, porque trascienden las épocas, las culturas, las geografías, el amor y el odio también, la valentía y la cobardía. Por eso hablamos de fuerzas que entran en colisión, fuerzas antagónicas se llaman, fuerzas que están como en bandos opuestos, ¿verdad? La vida y la muerte son grandes temáticas, pero también, y por eso hay historias de historias, el conflicto puede ser más sutil. ¿Por qué? Porque las historias que vemos en el teatro toman todas las capas que tiene la subjetividad del alma humana. El alma humana tiene muchos matices, muchas contradicciones, muchas complejidades. Nunca es simple ni previsible, aunque lo parezca. Entonces, podemos trabajar enfrentamientos más sutiles y cotidianos, como quedarse quieto o decidirse actuar o ser generoso o mantenerse en su burbuja de avaricia, confiar o no confiar, seguir subordinado en un ciclo de violencia o no. Perdón, seguimos. Seguimos, mi querida. Perdonen por la tosecita, pero es que esta lluvia no ayuda para nada. Entonces, una buena historia siempre te siembra adentro como público una conexión con el personaje que está viviendo ese conflicto en su contexto. Nosotros podemos no saber mucho de la civilización griega, pero sí sabemos de las fuerzas adversas que nos complican alcanzar un objetivo, como le pasó a Ulises en este caso, ¿verdad? De alguna manera, un buen conflicto es el que logra tocar el alma del público. ¿Ok? Adelante. Ahí estoy, dicen el río de los muertos. Para eso es muy importante que seamos claros, no simplones, pero que presentemos por qué esas dos fuerzas, que como les dije, pueden ser fuerzas súper existenciales o fuerzas más sutiles y más propias de matices del alma humana, por qué es que cada una tiene su argumento y sus personajes que les representan. Son abiertamente antagónicas y además en la historia se dirigen a la colisión. Un buen conflicto siempre nos plantea cómo esas dos fuerzas van caminando a un momento donde van a chocar. ¿Ok? Seguimos, querida.
Como les decía, son equivalentes, o sea, no necesariamente. ¿Qué pasa si tenemos una fuerza que es abiertamente, este, no, un desequilibrio muy grande? Pues que la historia es muy previsible y es obvio cuál va a ganar. Una buena historia no deja tan claro si va a ganar el bien o el mal. Nos hace dudar en algunos puntos de giro que pongamos en cada unidad de la línea de acción. Y como les decía, seguimos. Se dirigen a su colisión, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, seguimos, la estructura de una historia, y esto lo planteó en el siglo V antes de Cristo, el gran maestro Aristóteles, maestro de Alejandro Magno y discípulo de Platón y de Sócrates, Aristóteles se preguntó, ¿cuál es el arte de contar bien una historia? ¿Verdad? Y su respuesta fue esta de la clase que estamos dando. Y sigue siéndolo hoy en cualquier curso de storytelling, de guión, de estructura, de cómo contar una historia. La clave sigue siendo la estructura aristotélica que está en el libro que se llama La Poética. Acuérdense que la palabra poiesis viene del griego y significa creación, ¿verdad? Creatividad. Y Aristóteles y su Poética es un libro deliciosísimo y cortito, está en línea, se lo pueden leer en una sentada. Da la siguiente respuesta de la estructura del conflicto. Continuamos, Celeste. Aristóteles hace este gráfico que es de una simplicidad increíble, ¿verdad? Aquí tenemos el nombre acto, ¿verdad? Pero ustedes podrían ponerle unidad como es la terminología que hemos usado en el curso. Unidad 1, unidad 2, unidad 3. Ajá. Pero vean aquí, en la primera unidad tenemos que plantear el conflicto. ¿Qué significa plantear el conflicto? Presentar qué es ese incidente, qué es eso principal que sucede en esa unidad que nos deja claro, este mae va huyendo de algo. Esta persona se va y deja a alguien muy querido, ¿verdad? ¿Qué es aquello que nos presenta las fuerzas que están ahí? Vean que ahí hay otros conceptos como punto de giro, pinza, punto medio, punto de giro, que son los pequeños y grandes acontecimientos que nos permiten que la historia no sea plana. O sea, que no sea, bueno, yo me voy y para Ítaca y me voy. No, aquí vino los vientos y me llevaron para otro lado, ¿verdad? Ahí hay un acontecimiento que generó, ¿verdad? Un punto de giro. Evidentemente esto no es una cosa aritmética, ustedes pueden poner más o menos punto de giro, pero vean lo que quería aquí que le pongan cuidado, vean la línea ascendente de la flecha aristotélica sobre cómo contamos la historia. No es que nada más planteamos el conflicto, sino que también planteamos que las dos fuerzas se dirigen inevitablemente a una confrontación. Por eso la línea ascendente. Y como ven, el punto culminante, ese punto más alto, a partir del cual la flecha vuelve a bajar, se llama el clímax, ¿verdad? El clímax es una palabra griega que significa punto más alto, punto culminante. Es el momento donde las fuerzas chocan. Después del clímax, una de las dos gana. En algunas buenas historias vemos que no todo gane es total, ¿verdad? Eso es una cosa interesante de las historias, porque en realidad no todo gane es total, pero en realidad el punto culminante es donde las fuerzas chocan, donde la historia ya se resuelve, donde el conflicto llega a su punto máximo. Y después lo que tenemos es el desenlace o resolución, que es como donde acomoda lo que quedó, ¿verdad? Cómo queda el personaje, qué aprendió, qué pasa con los perdedores, para dónde van, etcétera. Es decir,
¿Cuáles las repercusiones de que haya existido ese enfrentamiento? ¿Hasta ahí vamos claros? Seguimos, querida. ¿Aló? Vale, esa ya es la última. Ok, sí, muy bien. Entonces, un conflicto, vean que esto es algo que ya hemos hecho en las clases, ¿verdad? Todas las historias sobre la adversidad presentaban un conflicto, ¿verdad? Un conflicto entre lo que dos personajes amigos querían, un conflicto contra la adicción que una persona tenía con el alcohol, un conflicto que es un conflicto interno, ¿verdad? Un conflicto sobre la beca, ¿verdad? De dejar el nido. Mi conflicto es tener la fuerza para poder independizarme y dejar los lazos que me atan a mi familia, ¿verdad? Si bien eso significa que los quiero siempre, ¿verdad? El conflicto de la persona esclava era la lucha por la libertad, como vieron, en un mundo donde había gente que lo esclavizaba. Vean que tiene siempre relación el conflicto, ahora le estamos poniendo nombre, ¿verdad? Con todo lo que hemos venido haciendo. Esto no es algo nuevo, ¿ok? Ahora vamos a ser conscientes o más conscientes de cómo cada personaje ocupa un lugar en las fuerzas de conflicto y le toca defender ese lugar en las fuerzas en conflicto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios de cosas que le pasan a las personas estudiantes de la Universidad Tecnológica más prestigiosa del país, donde vamos a ver, conflictos cotidianos, conflictos chiquitillos y sutiles, y a veces grandes, que tienen las personas estudiantes de la Universidad Tecnológica más prestigiosa del país. ¿Ok? Entonces necesitamos que Celeste nos seleccione a una pareja de estudiantes que van a darle vida a un conflicto y van a actuarlo desde su casa con la cámara para ejemplificar un poco esto de cómo se plantea el conflicto y se dirige a su colisión y el desenlace. Entonces, si Celeste nos hace el favorcito y Eh, gente que tenga posibilidad de prender su cámara. ok, Ale, al azar, así. Bueno, te puede preguntar si hay gente que quisiera empezar. Todo el mundo va a pasar haciendo un mini conflictico de estudiantes del TEC. Bueno, voy a primero dar la opción de la democracia. Sí, sí, Entonces, sí. eh, Quien tenga ganas. Es muy sencillillo y lo pueden hacer desde su... ¿alguno? Dos. Ok. ¿Quiénes son? Bueno, entonces voy a poner a Cristian y pongamos a Camila. Gracias. ¿Quieren, queridos Cristian y Camila, ayudarnos a dar este ejemplito? Yo no tengo problema, lo que pasa es que en este preciso momento no puedo prender la cámara y me tardaría un toquecito en poder prenderla, entonces si puede ser después o hay alguien más por Ok, mientras. dejemos a Camila para que arregle su tema de cámara y pongamos a otra persona. Entonces pongamos a Mariana. ¿Te parece, Mariana? ¿Está bien? Ok, listo. Mariana y Cristian, si nos hacen el favor de poner su camarita, les explico la circunstancia dada. Por democracia. Ah, Por democracia, elegidos. sí, sí, pero espero que sea vacilón y entretenido. Ok, Cristian, usted es el estudiante de la Universidad Tecnológica más prestigiosa del país. A. Y Mariana, usted es la estudiante de la Universidad Tecnológica más prestigiosa del país. B. ¿Ok? La circunstancia es la siguiente. A y B son compañeros de un curso muy exigente. Y hoy a las 11 de la noche tienen que subir el trabajo final del...
Ellos dos han venido trabajando en su proyecto y bla, 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 y tienen que subir el trabajo final. Ujú. Este, a las 11 de la noche. Por ningún motivo del mundo, A quiere quedar mal con ese trabajo que han hecho durante un montón de tiempo. Es una investigación con mucho detalle, con muchas estadísticas, con muchos datos y bla, bla, bla. ¿Ok? Y quedaron de que hoy a las 8 iban a tener la última reunión por su Zoom virtual para redactar las conclusiones uniendo los dos datos que cada uno de los estudiantes tiene. ¿Ok? Entonces, primera unidad, planteamiento del conflicto. En la primera unidad no está Mariana, está solo Cristian. Cristian ha venido del trabajo, tiene todo listo. Ojalá que no les agarre muy tarde porque mañana entra temprano. Tal vez se trajo un cafecito y unas galletitas porque no ha cenado y se sienta a esperar que entre Mariana B a la sesión para redactar esas conclusiones. Tiene esperanza de que con los datos que trae ella vaya a quedar un buen trabajo, bla, bla. Y Mariana no llega. Entonces, Cristian le manda mensajes que no aparece visto. Entonces, Cristian le manda correos, la llama y ya son las 9 de la noche. Vamos a hacer condensación del tiempo, Cristian. Toda esa primera unidad es tuya nada más. ¿Ves que estás planteando aquí hay un conflicto? Ujú. Vas a contar que vos sos la persona que está echando para adelante el trabajo y Mariana, no sabemos todavía por qué, no aparece. Vamos a ir haciendo el creyendo de qué es lo que siente este estudiante cuando ya son las 10 y no hay respuesta alguna. ¿Ok? A las 10:50 entra Mariana. Yo le doy la señal. ¿Ok? Y Mariana está muy rara. Está como errática. Errático significa que no sabe quién es. Algo le pasó y dice Mariana, no te vayas. Dice unas explicaciones muy raras que cuando iba a entrar que la computadora le habló y mire, empezó a tener alucinaciones y que durante mucho rato ha estado tratando de que la computadora le devuelva la información que le robó. O sea, Mariana está en una crisis psicótica, se enloqueció. Cristian al principio cree que eso es una broma, cree que ella no hizo su trabajo y está haciéndosela lo, pero después se preocupa. ¿Ok? Dos posibles desenlaces. Cristian llama a Mariana otra vez y le dice, vámonos ya para el hospital. Usted le pasa algo, espéreme ahí, yo voy para allá. Y pierden ambos su examen y se van para el trabajo. Y la otra, Cristian, vos vas a escoger el desenlace. El otro desenlace posible es que usted cancela a Mariana y le dice que es una gran mentirosa, y rompe con ella. Vea que las premisas de las historias cambian según el desenlace que usted escoja en el clímax. En un caso, usted escoge el camino de la solidaridad y la empatía, a pesar de que es inverosímil lo que le está pasando a la compañera, decide creerle, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, enfrente de las situaciones tan adversas,
lo que nos protege es la solidaridad y yo tengo que pensar en la compañera y en su humanidad más que en mi obligación y mi trabajo, ¿verdad? En la segunda, usted va a decir que a veces la presión que hay en la cabeza de una persona estudiante es tanta que enfrente de una adversidad como que la otra está media psicótica, usted no lo reconoce eso y entonces se comporta de manera inhumana, ¿verdad? Vean que son dos premisas distintas, pero las dos dicen cosas interesantes, ¿verdad? Cómo la presión a veces nos quita nuestra capacidad de empatía o cómo la presión a veces exalta nuestra capacidad de empatía. Vean que el conflicto aquí, que tenemos dos fuerzas es entre el deber y la contingencia de no poder cumplir con él, ¿verdad? Son las dos fuerzas que hay allí en pugna. ¿Listos? Primera unidad, no llega Mariana. Y el crescendo de todo lo que usted hace y siente por eso. El acontecimiento que inicia la segunda unidad es que Mariana entra. Yo te lo voy a mandar por el chat, Mariana. Y entras representando una persona totalmente desorientada y perdida que dice cosas rarísimas sobre la compu, que no atina a qué es lo que el otro le está pidiendo, que no atina a defenderse, está descocherada. ¿Ok? El enfrentamiento se da al final de esa segunda unidad, donde Cristian tiene que decir de antes cómo va a ser el desenlace de la historia, donde Cristian ya al final decide creerle o no creerle. ¿Ok? Y viene el desenlace. ¿Listos? Sí, ¿Sí? Ok. hay que hablar y Entonces, todo. O sea, hay que hablar y ok, todo, por supuesto. ok. Sí. Ok. Nada más me quedó una pequeña pregunta. Para la parte de la sección 2 digamos, el desenlace, por decirlo de una forma, usted dijo algo de que rompía, o sea, ¿qué se refería por rompía? O sea, ¿se refería como que enviaba el trabajo o me confundí un poquito esa parte? O no sé si en el escenario era más pareja, eso fue como lo que entendí o me confundí. No, vos tenés que decir entre si le crees o no le crees, ¿verdad? Entonces, en el caso de que le creas, le decís, ya voy para allá, no se mueva de ahí, está sola en la casa, yo la voy a llevar al hospital. Esto que estoy escuchando no está bien. Y la segunda opción de desenlace es, mire, nunca más vuelvo a trabajar con alguien como usted, qué barbaridad, esa mentira que se montó. Y la otra queda, de verdad, chiflis en la casa. ¿Ok? Y Ok, usted manda el trabajo ok. diciéndole al profesor que solo manda las conclusiones de la primera parte porque su compañera Mariana fue una irresponsable. Qué feo, ¿verdad? Pero son cosas que pasan a veces. A veces la presión no nos da lugar a mirar y creer en las otras personas. Muy bien, ¿listos? Celeste les va a poner una musiquilla bien bonita. Profe, y lo que Mariana tengo que quita su decir, cámara. ¿Ah? lo que tengo que decir, no solo envía al chat. ¿Qué? Lo que tengo que decir, usted no dijo ahorita que lo enviaba al chat o algo así. No, yo te aviso cuando entras. Lo que Ah, ok, tenés que decir, vos lo inventás de acuerdo, improvisadamente, de súper, acuerdo a la propuesta que te hice de que es una persona que se está imaginando cosas que no existen ok. y puedes jugar con todo lo que se te ocurra. ¿Ok? ¿Lista? Quitas tu cámara, yo te aviso en el chat cuando empezás y llega el estudiante aplicado a las 8 de la noche a hacer su trabajo. En uno, se mete en situación, dos y tres. Ay, qué dicha. Bueno, ya son las 8. Mariana y yo dijimos que nos reuníamos a las 8 para terminar estas conclusiones de este trabajo. Eh, ¿Qué hora es? O sea, bueno, son las 8. La hora máxima es a las 11. Yo creo que esta hora la terminamos rápido, la verdad. No creo que tardemos mucho en esta situación. Y vamos a unirnos a esta llamada por Zoom.
pero en visto, ni le llegan ni los mensajes. Bueno, voy a mandarle un correo a ver que si sabe algo. Llamar. Bueno, contestar. Mariano, soy yo, Cristian. Vieras que es que estábamos para ver si nos terminamos el trabajo que hay que entregar el día de hoy a las 11. Porfa, apenas puedas una la llamada. Ay, ya son las 9 y esta muchacha que nada que aparece. ¿Qué hago? Tengo que entregar esta mi camay. Ahora, volver a llamar, a ver. Vamos otra vez. Dios, luego por qué. Yo no me gusta los en grupo. Por qué está bien. Hola Cristian, perdón, es que no, perdón, de verdad, no sé qué me pasa. Mi computadora se jodió y estoy segura que, no sé, algo me robó esta computadora y de verdad necesito recuperarlo. No sé qué, no sé ni tan siquiera qué fue lo que pasó, solamente sé que algo me robó esta computadora. Pero, bueno, pero tiene la parte. O sea, es que ya son como las 9:50 y esto ya prácticamente hay que entregarlo. Entonces, tiene la parte que necesitamos. Es que ya es un poco No, tarde Cristian, y es que llevamos no, un no sé bastante qué me rato estás esperando. hablando, o sea, no sé qué me estás hablando. Lo único es que ahorita me robó algo mi computadora y necesito de verdad recuperarlo. Pero el trabajo, vea, ya van a ser las 11. Ocupamos hacer la entrega de esta vaina. Y acuérdate que hoy es el día final para ver si ya podemos terminar el trabajo y ya nos graduamos con esta vaina. ¿Tienes la info, no? Porque No, me hubieras dicho yo la hago desde hace rato, la verdad. Entonces, te llamé, te escribí, no contestaste, entonces estoy aquí. Ahí sí, estamos no, contratiempo, perdón. literal. Sí, no me funciona ni la compu ni el celular, no sé, yo solamente sé que algo me robó la computadora. Y de verdad, mi prioridad ahorita es poder encontrar esto que me robó, lo necesito recuperar. Pero, ¿qué fue lo que te robó? ¿Para ti qué es tan No, importante? Para ver si no no, entregamos el trabajo que no sé, hacemos. la verdad, no sé. Siento que tal vez, no sé, o sea, no sé, solamente sé que hay algo que necesito encontrarlo, no sé si en las carpetas o en dónde. Necesito concentrarme en esto ahorita. Yo voy a ver si puedo añadir una partida de información extra, pero al final lo que voy a acabar enviando al profesor es esto, para ya poder terminar y cerrar. Entonces, no, muchas gracias. Nos hablamos, Mariana. Ay, Dios. Clap, clap, clap a los dos. Qué maravillosos. Les creí todo. ¿Qué le robó la computadora? La vida, la identidad. ¿Quién me comenta el ejercicio? ¿Vieron el planteamiento del conflicto hacia el momento del... Ahí Camila les está mandando un aplauso, pero alguien que les mande también un comentario, por favor, que nos haga el comentario del ejercicio. Yo quiero hablar. Adelante, Eh, José David.
Profe, no sé, también quisiera preguntarle a usted, como por ejemplos, porque, o sea, hemos hablado muchas veces que es difícil para uno poder expresar a veces una situación tan compleja y un contexto tan específico sin hablar, ¿verdad? Entonces, el decir los pensamientos en voz alta se vuelve un recurso muy valioso, pero del que a veces uno también puede abusarse porque no existen otros tan aparentes o tan fáciles como ese. Entonces, eh, sí, no sé, como en ejemplos como en este, ¿qué otros So, recursos me podremos usar? parece que lo que estás, digamos, anotando es que te hubiera gustado que Cristian en la primera parte sufriera más la situación y no solo la contara. Algo así estás diciendo. Sí, sí, creo que para todos casi que ha sido el principal bloqueo que he notado, ¿verdad? Que normalmente cuando se nos pide plantear una situación, lo que solemos hacer es verbalizar el contexto. Entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer además de el decirlo en voz alta, Sufrir, ¿verdad? El pensamiento. sufrir de verdad, que lo tuvo en un momento, ¿verdad? Este, nada más llamar, levantarse, pelear con la compu, pero ¿qué le basta, mae? ¿Verdad? Dejarle un recado más agresivo, Profe, hasta yo me este, creí el enojo. sí, 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 Hasta estaba yo me sentí chidísima. mal. Pero sí, diste mucha información comentada y podías haberla actuado un poquitico más. A mí me parece que estuvo fabuloso. Un poquitico más, ¿no? O sea, profe, ¿hay chance hasta qué hora? Ok, gracias. Las 11, Dios mío, ¿verdad? Vivirlo más y no solo narrar, y hay tiempo hasta las 11. Es un matiz de vivirlo un poquitico más y usar menos la narración del soliloquio, pero a mí me parece que el ejercicio fue muy creíble y que planteó bien el conflicto. Mi observación principal fue en la confrontación. Yo sentí que el clímax no fue suficientemente fuerte. O sea, creo que el envión hacia arriba del enojo que lo manejaba la fuerza Christian, no llegó al punto de, "Ay, qué vainas, ¿usted qué cree? ¿Verdad? Todo lo que hemos trabajado, digo, que hubiera un enfrentamiento y que la otra tuviera más chance de mostrar lo desconectada de la realidad que estaba. Esa parte del clímax yo le hubiera puesto un poquito más de gasolina, ¿verdad? Al enfrentamiento. No sé cómo lo sintieron ustedes. Ajá. Sí, de mi parte, profe, yo sí sentí como, obviamente no fue tanta confrontación, por decirlo de una forma, pero sí como, no sé, como que me costó un poquito agarrarle o entender lo que Mariana quería como expresar, como que no encontraba lo de la compu yo, pero ¿qué es lo que no encuentro de la compu? Para ver, qué tan heavy está la situación, entonces me costó como mucho entender qué era esa parte, para saber qué era que era como lo que no dejaba como seguir avanzar con el trabajo, pues. Sí, sí, yo creo que Mariana también pudo haber sido un poquitico más errática, o sea, que pareciera más raro lo que le estaba pasando, porque eventualmente podía ser que te habían hackeado, ¿verdad? No parecía tan chiflis como para que el otro saliera corriendo, o te confrontara, ¿verdad? Pero fue muy interesante y para ser la primera está súper creíble. Vamos a escoger otra pareja con el mismo conflicto a ver cómo nos lo cuentan. Adelante, mi querida Celeste. Ok. A ver. em, Alía y, y Juan Pablo. ¿Pueden, chiquis? ¿Pueden y quieren? Sí, voy, para acomodarme bien. Ok, Alía. Vos sos la persona que espera a su compañero, para hacer las conclusiones del trabajo que hay que subir a las 11 de la noche, 00.
Ha sido un día duro para vos, venís de tu trabajo del día, querés que todo salga lo mejor posible, ¿verdad? Y no aparece tu compañero. A ver, pongan la camarita para poderles ver. Gracias, Alía. No aparece el compañero que no, no aparece el que no entrega el trabajo. Pone tu cámara. ¿A quién llamaste, Celeste? Ah, Juan Pablo. Juan Pablo, are you there? Ah, ok, sí, pero aquí estoy. Lo que pasa es que como estoy en la U, voy a ver cómo me acomodo. Dame un chance. Ok, ok. Bueno, ¿puedo explicarte la variación de la situación o necesitas hacerlo con más calma? Recuerden que en el planteamiento, en la primera unidad, hay que poner un ascenso de las fuerzas que están enfrentándose. En este caso, los va a contar Alía. Ponerle atención a la observación de José David, de vivir más las situaciones y no solo narrar. Vos estás enfrente de tu compu, quedaste con tu compañero Juan Pablo de esta reunión, la línea de acción es la misma. Le vamos a proponer a Juan Pablo una adversidad distinta, ¿verdad? No va a ser que Juan Pablo tuvo un episodio de pérdida de la razón, sino que Juan Pablo, ¿aló, Juan Pablo? Are you there? Juan Pablo, vamos a darle un chancecito para que veamos si resuelve. Mientras tanto, repasamos. El planteamiento del conflicto debe ir atrapando al espectador. Uno tiene que querer saber cómo va a resolverse aquel dilema, aquel enfrentamiento. ¿Ok? En la primera unidad llega Alía y no llega su compañero de grupo, corre el tiempo, vamos a condensarlo, hace todo lo posible para contactarle, no hay respuesta, necesita la parte de él, porque sin la parte de él no hay conclusiones del trabajo, y espera y llama y manda mensajes y se va caldeando cuando aparece Juan Pablo. Juan Pablo, ¿vas a poder poner tu cámara? Eso, maravilloso. Ok, Juan Pablo, te vamos a proponer una adversidad parecida a la de Mariana, pero más complicada. Resulta que Juan Pablo se viene sintiendo muy mal físicamente. No lo sabe, pero está a punto de sufrir un infarto. Entonces le costó mucho llegar aquí, conectarse. De repente le da mucho sueño, le da una sensación de dolor muy terrible. Trata de sacar la información que ahí la trae. Espérate, Alía, ya te la voy a... Ok, ahí te paso, dame un toque. Mira, vieras que es que estoy como mareado. Alía tiene dos caminos también. Creer en Juan Pablo y decirle, Mae, quédese ahí, voy para allá con una ambulancia de emergencias médicas. El otro camino es, no sea tan payaso, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que estamos a punto de perder la materia si no entregamos esto y usted haciendo
toda esa carambada de que se siente mal. O sea, créele o no, ¿verdad? Acordate que si tomas el camino de creerle, perdés la materia, pero ganás en ser un ser humano preocupado y solidario. Al menos el profesor lo entiende. Y que en la segunda te gana la ofuscación de la obligación y de que vos querés salir de esto, y verdad, que a veces eso nos quita humanidad. La gente a menudo no es mala per se, ¿verdad? Decía una obra de teatro, este, de Bertolt Brecht maravillosa, la maldad es una especie de torpeza, ¿verdad? De torpeza para ver las cosas. Juan Pablo está a punto de tener un infarto y no lo sabe, pero tiene muchos signos está descompuesto de viaje, ¿ok? Ese es, y hay un momento donde esas fuerzas se van a enfrentar y a colisionar, y usted decida lo de antes, cuál desenlace prefiere contar. Ahí eso va a variar el mensaje que da la pieza, ¿ok? ¿Listos? Se pone en posición de inicio. Yo te aviso, Juan Pablo, cuando Juan Pablo entra a punto de un infarto por el chat. 1, 2, entras en situación. Recuerda encender tu micrófono. 3. Alexa, ¿qué hora es? Son las 6:57 de la tarde. Bueno, es temprano, yo había quedado con Juanpa como a las 8:30. Pero no lo voy a llamar. Voy a ir adelantando lo que tenía que hacer. Ya son las 8. Hola Juanpa, ¿cómo estás? Yo sé que quedamos como de reunirnos dentro de media hora. ¿Será que de casualidad vos puedes que nos reunamos antes? Es que fíjate que me está costando un poco mi parte, yo voy un poquitillo mal en este curso, entonces era para ver si vos de casualidad me podías ayudar. Si puedes, bueno, y si no, nos vemos ahorita a las 8:30. Darle 10 minutos más. Se atrasó. Hola, Lía, ¿cómo estás? Hola Juanpa, muy bien, ¿y vos? Te Bueno, quería estaba. preguntar, ¿ya tenés tu parte? Es que ya son las 10 de la noche prácticamente. No la tengo lista. Me quedé dormido, no sé qué me pasó. De hecho, estoy hasta temblando. Juanpa, pero ¿cómo dormido si yo te vengo escribiendo como desde las 8? De hecho, incluso te pregunté si nos podíamos reunir antes. Se supone que el trabajo es en equipo, no nos hemos podido coordinar por temas de trabajo y de estudio. Ya prácticamente tenemos que entregarlo. Yo no sé cómo es tu parte, vos no sabes cómo está la mía. Yo sé, pero es que, de verdad, o sea, me he estado sintiendo demasiado mal, me duele el pecho, tengo demasiado calor. Sí, yo sé que uno se puede sentir mal, yo ahorita me siento cansada, tengo frío, tengo hambre, pero eso no quita de que voy a ser irresponsable con mis responsabilidades, valga la redundancia. Habíamos quedado 1 hora para poder hacer un solo trabajo, porque para eso estamos en equipo, no para yo entregar mi parte por un lado y vos la tuya por el otro y venís apareciendo hasta ahorita. Mira, te voy a mandar algo, pero está Pero ¿cómo que incompleto. algo? ¿Y qué hago yo con algo si ocupo toda tu parte, que ni siquiera sé cómo fue que la desarrollaste? No sé, pero me estoy sintiendo muy mal ahorita.
Sí, yo otra me vez. imagino que usted puede sentirse mal tanto físicamente como emocionalmente, como con su familia o lo que sea, pero eso no significa que yo voy a perder, por ejemplo, ahorita esta evaluación solo porque se siente mal y porque quiso entrar tarde. Es que no me entendés, me duele mucho el pecho y no puedo respirar, no puedo ¿Y estar por qué no bien. me avisaste desde antes para yo buscar una solución? Porque hasta ahorita me venís contestando y nada más me decís que me siento mal y ya. Mira, ahí te mandé el archivo, yo ya, la verdad, me siento muy mal, me siento demasiado mal. Vamos a ver para revisar. Juanpa, pero eso ni completo está. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Mandamos el trabajo incompleto? ¿No nos lo van a contar? ¿Estás bien? No, me siento ¿O, muy mal, o si te muy mal, sentís mal? demasiado mal, me siento. ¿Y qué es lo que sentís? ¿Tenés, no sé, ganas de vomitar? Me dijiste que tenías dolor de pecho. ¿Tenés hormigueo en las manos? ¿El pulso acelerado? ¿Ves bien o Demasiado, ves borroso? estoy temblando, todo borroso, me duele mucho el pecho. ¿Y no será como que se te bajó el azúcar o algo así? No, mira, me tengo que ir, me siento muy mal. Juanpa, ¿y usted tiene a alguien que le pueda ayudar ahorita? No, No estoy sé, solo, roomie, amigo, familiar, lo que sea, novia. estoy solo aquí con la compu y con el archivo que te envié, pero ya me siento demasiado mal. Mira, hagamos algo. Yo sé lo que se siente estar sola y tal vez no tener a quien acudir. Si usted dice que se siente mal, yo le voy a creer y si usted quiere podemos ir al hospital, porque yo también he sabido lo que es sentirse mal y no tener absolutamente nada que hacer. Entonces, ojalá que usted me esté diciendo la verdad. Si quiere, usted me pasa ahorita su dirección, yo lo voy a buscar a su casa y nos Sí, vamos por de una favor, vez en ambulancia al venga hospital. rápido, venga muy Y rápido, si ya es quiero así, la... yo pido ya la ambulancia, yo me voy en Uber para que lleguemos parecido, nos vamos al hospital. Ojalá lo que tengas no sea nada grave y ahí luego yo ahorita le escribo al profe y me arreglo con él, pero primero la salud. Así que ya ahorita si gustas me pasas tu ubicación por WhatsApp y yo llego y de una pido la ambulancia. Por favor, venga rápido. Bueno, nos vemos. Estate atento nada más y trata de estarme mandando mensajes para yo estar pendiente de todo. Gracias. Listo, chao. ¡Magnífico! ¿Quién me comenta este ejercicio? Ahora sí. Yo quiero. Adelante, Paulina. No, yo me preocupé, creí que se iba a morir y que iban a quedar ahí todo muerto. Exacto, eso Me es un pareció muy buen bien en especial esa conflicto. parte, porque era como mucho Súper. enojo y el otro ya no aguantaba más, entonces, El otro por en una eso esquina ya mismo, tirado. sí. Súper, súper, esa tensión. ¿Qué dice mi querida Celeste? Yo creo que me encantó el crescendo de Alía. Creo que se notó un poco más el de, ah, sí, ok, todo es temprano, todo bien, todo bien. Y ya después es como, no, ya, ma, ya es tarde. Y no aparece. ¿Dónde está? Creo que se notó mucho como ese enojo que uno como persona, digamos, no sé, creo que a muchos nos ha pasado trabajar con alguien así, ¿verdad? Y que no aparece. Pero de verdad como que sí se sintió como ese estrés. Y por otro lado, yo dije, "Mae, se va a morir." Yo ya sé que va en esa banca, ya se murió. Y yo, por favor, créale, porque si no, pero no, me gustó mucho, la verdad. Hijo Pablo. Sí, y yo lo veía ya sin contestar y yo decía, no, ya no le creyeron, ya ahí se petateó. Pero sí, no, súper bien. Sí, fabuloso, fabuloso, me encantó. ¿Viste, José David, que se puede actuar y Cristian, que se puede actuar toda la circunstancia que necesitamos plantear de cuál es el conflicto que está viviendo el personaje? Aquí tuvo menos soliloquio. ¿Viste, José David? Momento, Que tu Alexa. observación. Ah, ok. También me la Este, activó a mí, yo, por cierto. No lo vuelvo a hacer. muy bien, muy bien. Estuvieron fabulosos los dos. Yo le hubiera puesto a Juan Pablo un poquitico más de, ¿verdad?
no solo que contara que se sentía muy mal y todo eso, y que se había dormido, eso estuvo súper bien, sino que un poco que viéramos cómo el personaje estaba a punto de desfallecer. Vieron cómo la opción de confrontación que eligió Alía era como intermedia, ¿verdad? Porque iba a ir a ayudarlo, pero si no, si no era cierto, ¿verdad? Fue muy interesante esa decisión que tomó. Muy bien, ya no tenemos tiempo para más opciones. Espero que haya quedado claro que el conflicto es el motor de la historia y que lo tenemos que ir sembrando en las personas que nos ven para que quieran ver qué va a pasar, ¿verdad? Nos vemos de hoy en 8. Recuerden que ya para de hoy en 8 los subgrupos llegan con una propuesta de cuál es la historia que van a hacer para el radioteatro, la línea de acción y ojalá avanzadito su guión técnico para poder apoyarles lo más posible. Y muy contenta, les felicito por una hermosa clase y que tengan